lugar, agradecer a Gaceta Dental y en su representación a Gema que haya tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes y hablar un poco de la experiencia que hemos tenido durante estos últimos años, incluso antes, porque la telemedicina realmente no es algo que ha surgido con la pandemia, sino que tiene sus orígenes ya desde la década de los 90, aparecen los primeros artículos que empiezan a hablar de experiencias con este tipo de formación. Claro está que en las últimas décadas los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, en todos los dispositivos, los grandes avances del Internet, pues han hecho que nuestra transformación en el ámbito digital de la odontología pues nos den nuevas oportunidades para avanzar mucho más, porque estamos limitados únicamente a un diagnóstico. Los dentistas hemos estado siempre pensando en la odontología digital en los últimos años como una ayuda, sobre todo diagnóstica, ¿no? El workflow, ¿no? La comunicación con el laboratorio. Pero, sin embargo, ahora que ha llegado la pandemia y según los datos que hicimos en la encuesta del Consejo de Dentistas, con la ayuda de la Sociedad de SESPO, en la que pertenecemos, el 17% de las clínicas españolas solamente estuvieron abiertas el año pasado, en los primeros meses de pandemia, en los meses crudos de marzo, abril y parte de mayo. Entonces, si ese 17% que solamente estaba atendiendo a urgencias, el resto, casi un 80 y tantos, tuvimos que buscar vías porque dejamos todos nuestros tratamientos interrumpidos. Muchas veces no teníamos las vías de comunicación adecuadas para esos pacientes y sin embargo, con los dispositivos, si hubiésemos pensado en sacarle provecho a todo lo que teníamos en la clínica o que podríamos haber tenido si se hubiese invertido, pues quizás se hubiese abordado de otra forma, ¿no? Hubiese aumentado tanto la satisfacción profesional como con los pacientes. Realmente hay artículos de prensa no científicos, pero tampoco me parecía ponerlos aquí, en los que dice que los dentistas nos hemos preocupado más en lo que es la inversión de renovación, en de tener clínicas muy bonitas, con buenas instalaciones, pero no hemos invertido tanto en innovación, en las técnicas digitales. Claro que sí, estamos en una fase de cambio. Es decir, la odontología digital ya es un presente y la tenemos aquí y de luego son todo ventajas. Con un cambio, con una curva de aprendizaje hasta llegar a manejarla, a controlarla, claro que sí, pero es un cambio que tenemos que asumir a base del error. Entonces, creemos que la odontología, la pregunta de la presentación, que ha llegado para quedarse, yo estoy en que sí, por supuesto que sí. Entonces, el concepto de telemedicina tenemos que tener en cuenta que no solamente lo utilizamos como se ha venido pensando antes de la pandemia. Es decir, necesitamos la telemedicina para evaluar, para diagnosticar, para monitorizar, perdón, no monitorear, que me di cuenta en la presentación, repasando la presentación, en el tratamiento del paciente y, por supuesto, en la educación del paciente. Claro está, de forma remota. Antes de la pandemia, según esta encuesta, en la que se han entrevistado casi 7.000 dentistas, el 16% solamente tenían conocimientos previos de que algo se podía hacer en odontología a distancia. Tras la pandemia, aplicada a esos conocimientos, ven que el 93% creen que llega a ser realmente útil y un 59% le encuentra que sí va a ser de aplicación futura. Por lo que tenemos que saber por dónde van los tiros, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo podemos funcionar en odontología a distancia? Tenemos que abarcar que existen dos formas de consulta. Unas consultas que son sincrónicas, a tiempo real, es decir, estamos hablando de la consulta telefónica, que es el primer remedio que tuvimos cuando tuvimos que cerrar nuestras clínicas y al día siguiente, tras el estado de alarma, estábamos llamando a los pacientes sin ningún tipo como de protocolo, no teníamos nada estandarizado para llevar a cabo esa asistencia, por lo menos hablo de mi experiencia. Y la otra forma es las consultas asincrónicas. Las consultas asincrónicas son
que se produce un envío, es decir, una comunicación de receptor, en lo que hay un envío, una solicitud de una demanda asistencial o viceversa a través del profesional. Hay un periodo y tenemos que emitir una respuesta en un periodo de tiempo. Es decir, tenemos tiempo para responder y ese tiempo es el que tenemos que aprovechar como herramienta diagnóstico para emitir una respuesta. He de decir que aunque aparecen aplicaciones y enlaces online, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con ninguna de las herramientas. Todos los estudios, es decir, haciendo la revisión bibliográfica de cómo va la telemedicina, apuntan de lo que es más eficiente, es decir, lo que más la calidad asistencial se obtiene mejor con consultas asincrónicas. Por ese motivo, es decir, una consulta sincrónica tenemos que emitir, estamos con el paciente hablando. Sí, tenemos esa cercanía, tenemos esa ventaja, pero en una consulta sincrónica tenemos un periodo de tiempo en el que el profesional, según las pruebas que se aporten, pues tiene tiempo para hacer un buen diagnóstico, para analizar bien el caso o para profundizar a través de cuestionarios que le enviamos a nuestros pacientes, obtener muchísima más información. Entonces, estaríamos que el paciente se pone en contacto, le pediríamos una serie de pruebas, pueden ser desde unas radiografías que puedan tener ellos, fotografías con los dispositivos, que todos tenemos dispositivos que más o menos tienen imágenes, se pueden obtener imágenes de calidad. Nos llega el profesional analiza toda esa solicitud de pruebas complementarias que se le pueda llamar y adaptamos una respuesta. Pero ¿cómo empieza todo esto? Pues tenemos que empezar desde el principio. Es decir, si queremos hacer una consulta, tenemos que tener una consulta digital, lo primero que tenemos que es ahorrar visitas al paciente. Y, de hecho, en todos los procesos de compra, en todo el sistema de finanzas, todo estamos abarcando todo online. Entonces, todo debe empezar en nuestra aplicación web. Es decir, tenemos que tener una aplicación web en la cual podemos, desde tener un chat online, que un chat online no es una teleconsulta. No estamos hablando de teleconsulta en el chat, porque el chat no podemos intercambiar datos médicos, datos privados de profesionales. El chat online es para dudas, para recomendaciones, para preguntar el horario por el tipo de profesionales, pero no para exprimir datos médicos. No estamos hablando, es decir, como en una página web tenemos un chat online, es para eso, para resolver dudas, pero no podemos transmitir ahí datos personales. Por eso está todo mucho más abierto. La cita online, por supuesto, ya le estamos ahorrando el tiempo. Además que estamos ahorrando el tiempo también, estamos sacando más provecho a nuestro personal auxiliar si tenemos una citación online en la cual aparecen los profesionales que trabajan y el paciente a cualquier hora del día pues, puede someter a buscar esa cita que se adapte realmente a su tiempo. Y ya estamos de un tipo de teleasistencia, estamos ofertando esa teleasistencia. Y luego de esa primera visita. En esa primera visita, que esa primera visita virtual, puede estar compuesta o enlazada a través de una aplicación web. Ya si entramos en la primera visita, sí que tenemos que tener como un compromiso, es decir, nuestra aplicación web tiene que tener ya, el paciente tiene que considerar o tiene que aceptar pues, que nos va a ceder sus datos personales, los datos médicos especialmente protegidos, porque ya vamos a tomar tanto datos de filiación, vamos a tomar anamnesis con los cuestionarios que consideremos y bueno, ahí podemos incluir pues, distintas escalas. Aquí puede empezar ya la primera fase de triaje. Con el COVID, con la pandemia, pues teníamos el teletriaje de COVID, que lo hacíamos por teléfono, o bien se podría hacer también pues, a través de la web en esta primera consulta virtual. Sabiendo ya el principal motivo de consulta, lo que no estamos preparados quizá es a tener cuestionarios estandarizados, entrevistas clínicas dirigidas dependiendo del tipo de patología. Ese es el vacío realmente que tenemos los dentistas. Y ahí es lo que diferencia de que estas consultas se pueden llevar bien o no. Es decir, tenemos que dirigir, tenemos que trabajarnos nuestro diagnóstico a través de una entrevista virtual. Y eso es lo que no hemos estado preparados. Y por eso es el error también de la consulta telefónica durante este año de pandemia.
a nivel público, porque yo trabajo tanto, como ha dicho Gemma, en lo público y lo privado, a nivel público ha creado mucha insatisfacción porque no lo hemos trabajado, no hemos hecho una consulta telefónica eficiente y el paciente no ha tenido tampoco esa sensación de calidad asistencial. Y tampoco teníamos buenos diagnósticos por eso, porque no hemos tenido preparado. Y eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo y hacer un diagnóstico dependiendo de la patología o pasar ese cuestionario, ya sea de forma sincrónica por teléfono o bien asincrónico a través de un correo electrónico en la que obtengamos o exprimamos los máximos datos que se pueden obtener los pacientes. En ese tipo de formularios, igual, es decir, una vez que hemos pasado ese formulario dirigido o de esa segunda visita virtual, se pueden adjuntar todo lo que quedamos, es decir, tanto las radiografías que tenga el paciente, porque se ha hecho en un centro radiológico diferente, tanto informes médicos, pruebas radiológicas, analíticas, todo se pueden adjuntar y el profesional pues analiza todo esto y ya genera una visita presencial mucho más eficiente con toda esa información. Por otro lado, la teleconsulta es muy importante también a nivel de interconsultas profesionales, entre profesionales no solo del campo de la odontología, sino con relaciones, por ejemplo, con maxilofaciales, con hematólogos, ese tipo de relación, incluso dentro del mismo equipo interdisciplinar. Es una forma de comunicarnos y de hacer un tratamiento muchísimo más integral y mucho más eficiente. Como telediagnóstico, pues todo, es decir, todos los medios diagnósticos lo tenemos ya digitalizados y obtenemos pues, información valiosa. Es decir, en todo paciente, en la visita, si no tenemos en la primera visita virtual que él ha podido adjuntar su foto, sí tenemos que aprovechar que cuando nos llega la consulta, esa primera visita presencial, en la que ya cada vez tenemos el menos riesgo, ¿no? Se ha perdido ya más, estamos volviendo a la realidad, pero en esa primera consulta tenemos que exprimir y sacar todos los datos con los medios diagnósticos que tenemos dentro de ella. Por supuesto, con un registro fotográfico de calidad, un escaneado intraoral o extraoral para los más frikis, la radiología convencional con sus CBCT o analítica o otras pruebas complementarias que se hayan podido pedir al paciente. En las aplicaciones, según metaanálisis, ¿no? Hay aplicaciones para todo tipo. Las más clásicas, es decir, donde se han mantenido previo pandemia, son en programas preventivos y comunitarios. Un mantenimiento preventivo, por supuesto, que se puede llevar a cabo a base de videoconferencia o de seguimiento, con una videollamada en un paciente o incluso a nivel público. Todos los programas se han suspendido, los programas normalmente preventivos que llevamos con temas de colegio, con temas de asociaciones, de discapacitados, cuando realmente todas estas reuniones virtuales que hemos tenido y es que estamos todos también un poco más cansados, pero todo eso se puede llevar en un programa preventivo. No hay ningún tipo de limitación, es incluso más favorable y llega mucho más. Incluso sentarte o tener una videollamada con un paciente para aprender a ver cómo se cepilla, pues yo creo que es más factible incluso que hacerlo en la propia clínica. Y eso tiene muchísimo más detalle porque el paciente está también mucho más cómodo. Clásicamente también está la medicina bucal, es decir, el diagnóstico de lesiones por imagen. Bueno, voy a pasar esto quizá un poco más rápido porque ahora lo vamos a ver paso por paso, pero la aplicación en telemedicina general es el telederma. El telederma lleva muchísimos años funcionando, tanto en atención pública como en privada, y es la comunicación con dermatólogos, igual con nosotros, con especialistas en medicina bucal de ese tipo de lesiones. En cuanto a la endodoncia, pues podemos ser también, la literatura dice, sobre todo en el tema de monitoreo. Se habla del tema de que hay dentistas que se dejan monitorizar por endodoncistas especializados. Yo eso lo veo un poco más complicado, pero sí podemos tener como una diferencia entre mandar un tratamiento antibiótico o no, según la sintomatología, si hay necrosis o no hay necrosis, y bueno, hacer un diagnóstico mucho más preciso. Como hemos dicho, en medicina bucal, no es que una foto que nos llega en una consulta a través de la aplicación vayamos a tener ya un diagnóstico definitivo. Esa foto requiere, lo que he dicho, trabajarlo con un cuestionario
bien elaborado, en el cual nos diga el tipo de evolución, los hábitos tóxicos que puede tener el paciente, alcohol, higiene, todo ese tipo de cosas que nos den mayor información. Y esta misma lesión pues puede hacer también, podemos nosotros establecer la interconsulta, o bien con cirugía maxilofacial, o bien con otro tipo de profesionales, para ir abordándolo, ¿no? Y agilizando también en tiempo de derivaciones hacia otro especialista. Es todo fluye todo mucho más ligero. En cuanto a promoción de salud oral, hay muchísimos programas en bibliografía que dicen que sí, es decir, que los programas preventivos que se han hecho en muchos países europeos a través de colegios, en forma de telemonitorización, pues tienen reducciones del índice de placa, reducción del índice gingival y disminución de la incidencia de lesiones blancas. También tenemos en promoción, y hablando de este tipo de asistencia, es decir, los cepillos de inteligencia, los cepillos eléctricos de inteligencia artificial, que cada vez pues, lo vamos teniendo de mayores. Sí es verdad que los metaanálisis, sobre todo realizados por chinos, que son los que están trabajando esto más, todavía no han encontrado, como dicen mis compañeros, no han encontrado los algoritmos concretos que nos dicen los sitios exactos donde no nos estamos cepillando bien, porque estos cepillos ya sabéis que nos dan toda la información tanto del tiempo de cepillado, donde sí estamos ejerciendo más o menos presión, o las zonas que hemos dejado que no nos damos. Entonces, todavía no tienen datos muy fiables, es decir, porque no coinciden todavía esos algoritmos y tienen que personalizarse mucho más, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de ir aprendiéndolo. En cuanto a las aplicaciones de odontología conservadora, sí es verdad que sí, se puede identificar cuando una caresía está cavitada, no es cavitada. Lógicamente, tenemos la limitación de que no se puede secar, y entonces en lesiones incipientes tenemos muchísimos más problemas para diagnosticar si eso es una carie inicial o no. Luego también, aprovechando la tecnología digital, ya tenemos escáneres intraorales que a través de la fluorescencia pues, tienen unos resultados óptimos in vitro, en los cuales favorecen también el diagnóstico de caries. También, como hemos dicho antes, ayuda en la relación del tratamiento antiinflamatorio o antibiótico en endodoncia, y también como recomendaciones de antitraumatismos dentales, es decir, muchas veces si tenemos una consulta implementada a través de nuestra web, una teleconsulta, pues podemos recurrir o podemos satisfacer a nuestros pacientes si nos comunican ante una urgencia un fin de semana o a deshora, pues qué hacer ante un traumatismo dental de su niño. Y yo prácticamente siempre cuento una experiencia de un trauma de un chico que lo teníamos nosotros con ortodoncia, tuvo un traumatismo en la sierra de allí de Cazorla, y perdió una evolución de un 11, un chico de 16 años. Y realmente en el traslado de la ambulancia, por vía telefónica, lo pudimos controlar, y gracias al equipo médico pues, de urgencia, pues se pudo mantener el diente y sigue aún ahí. En prostodoncia, un gran avance, sobre todo por los escaneados intraorales. Es decir, en nuestra primera visita, una vez que hemos alcanzado, si tenemos escáner lógicamente intraoral, pero vamos que en un futuro prácticamente todos los tendremos, será una herramienta casi imprescindible, pues directamente, si tenemos un escaneado inicial de nuestro paciente o de su prótesis final, o el archivo de esa prótesis, ante cualquier problema que le surja en el tiempo o a distancia, se me ha roto la funda, se me ha roto la prótesis, si tenemos ese tipo de archivo, prácticamente se puede emitir la prótesis sin necesitar de una visita luego adicional. Existe la monitorización de los desgastes dentarios, podemos ver cómo va evolucionando el desgaste en pacientes bruxistas, cómo se van deteriorando nuestras restauraciones. Si tenemos un archivo de escaneo de este año y lo valoramos dentro de 5 años, nos permite hacer ese seguimiento, esa monitorización. Es una herramienta increíble. Por supuesto, está en las simulaciones de los planes de tratamiento, en el DSD, en el diseño digital de la sonrisa, es decir, mostrar al paciente cómo va a ser su futura restauración, o los cambios que pueden emitirse, o incluso en la simulación sobre todo que está muy desarrollada del movimiento de ortodoncia, ¿no? con los cambios y los cambios de posición a través de los alineadores.
muy desarrollado, desde luego, está en este tipo, la teleasistencia, en este tipo de telemonitorización, es en la ortodoncia, en lo que más, con los anidadores es imposible. Economiza, en este tipo de asistencia, economiza lo que son las citas presenciales, es decir, se pueden limitar, pues, por supuesto, requieren su seguimiento, pero se puede limitar ese tipo de visitas. Hay muchos dispositivos, vamos, quizá aparatosos, yo personalmente no sé exactamente si serán muy cómodos o fáciles de utilizar, pero aparentemente en todos los tutoriales que podemos ver en YouTube aparece realmente sencillo y se obtienen imágenes de bastante calidad que permite al profesional, si la predicción de ese movimiento pues se puede ir cumpliendo o no. Y esto es tranquilidad y comodidad para el paciente. Incluso si tenemos pacientes, yo vivo en una zona, vivo en una zona tremendamente rural, es decir, no estoy en Jaén Capital, estoy en una zona rural y tengo pacientes que a lo mejor están en Londres, que vienen o incluso en la costa y que vienen al pueblo, bueno, vuelven al pueblo por vacaciones y lo vamos viendo desde agosto, lo podemos ver de Navidades, y, vamos, de forma trimestrales, y se pueden monitorizar realmente con eso bastante bien, y para ellos pues mucho más cómodo. ¿Qué pasa? Necesitamos una gestión del tiempo. Es imposible tener la teleconsulta, necesitamos administrarnos. Es decir, tenemos que tener una agenda. Una agenda sincrónica estamos quedando con el paciente para una videollamada o por una llamada telefónica. Tenemos que gestionarla, pero sobre todo la tenemos que gestionar de forma la agenda asincrónica, porque es la más eficiente, la que realmente podemos dedicar todo el tiempo para plantear tanto un plan de tratamiento o un informe pues con cierta validez. Y entonces eso tenemos que planificarlo bien, si no queremos acabar quemados y no estar haciendo consultas o respondiendo consultas asincrónicas a altas horas de la madrugada. Yo hablo también por propia experiencia, que es un poco lo que me ha pasado a mí. Entonces tenemos que aprender muy bien a gestionar ese tiempo y establecer de que realmente es una forma de prestar un servicio. Y aquí en España quizás nos hemos estado acostumbrando, porque es una de las ventajas, bueno, no la ventaja, sino la limitación, de que en España no estamos acostumbrados de que esto tenga su coste, su valor, esta teleasistencia tenga su valor, pero, por ejemplo, en países como pueden ser Estados Unidos, como pueden ser Australia, sí tiene una plataforma de pago, una teleconsulta, por supuesto, que es un tiempo que estamos empleando en un diagnóstico o en un seguimiento. Y entonces, muchas veces, esa teleconsulta, que es más barata que una consulta presencial, es otra forma para el paciente de acercarse al tipo de asistencia y de obtener un servicio que a lo mejor no tiene recursos para hacerlo presencial, como en plan segunda opinión. Y en Estados Unidos esto se ve, la consulta muchas veces es como para personas con limitaciones económicas. Y tenemos que verlo de que este tiempo invertido se tiene que transformar en que nuestra web, nuestras teleconsultas tendrán que llevar una plataforma de pago. Los médicos lo están haciendo muy bien, nosotros no somos diferentes. Las ventajas, pues las hemos venido diciendo prácticamente en todos los sentidos. Tenemos una comunicación desde cualquier dispositivo, en cualquier momento del día. Podemos solucionar en acto único, no interrumpimos la agenda profesional. Se pueden hacer una prescripción electrónica, nadie tiene que ir por una receta, cada vez son menos viables, ¿no? Y se pueden prescribir también enlaces de calidad, porque el paciente, ante una duda, pues se mete en Google y se encuentra en la primera página que encuentre, pero si nosotros estamos prescribiendo una serie de recomendaciones y la mayoría de las sociedades científicas que tenemos en España tienen sus protocolos, tanto preventivos de mantenimiento, pues le estamos dando una información realmente de calidad. Entonces, es una ventaja para prestar también a nuestro paciente. Y luego también es un registro de conversaciones de que sí están registrados. Aquí sí que no tenemos problema del que te dije o el que no te dije, no, porque toda nuestra conversación, si es de tipo, por ejemplo, asincrónica, queda registrada. Es decir, tenemos nuestro correo, nuestra plataforma web, de que todo queda registrado, ese tipo de información. Y no hay duda, y por lo menos en una consulta telefónica, también tenemos que registrar lo que cometemos el error de no hacerlo. Pero si es asincrónico, desde luego, no va a quedar duda de ello. Las limitaciones, tenemos limitaciones pues, las geográficas y sociales, desigualdades en regiones remotas o rurales. Es decir, yo, por ejemplo, en mi zona sí, hay zonas de la sierra realmente que no hay cobertura para nada, pero tampoco es una gran limitación. Es decir, en la España vacía, pues seguramente sí que
existen esas limitaciones. En población de exclusión social, que no dispongan de esos dispositivos, aunque los datos del INE nos hablan de que más del 90% de la población española sí tiene un smartphone, y en personas mayores, pero esa brecha de edad sí que cada vez es menor, es decir, porque bueno, es prácticamente también inexistente, hablando de un dato de casi un 80 y tantos % en esa brecha de edad, en las que personas mayores sí que van manejando prácticamente los medios, los smartphones, con dificultad, porque ese cambio, ese aprendizaje es un esfuerzo mucho mayor, pero sí se van adaptando. Las limitaciones diagnósticas es que no tenemos la palpación, no podemos percutir, no podemos el secar, ¿no? El ver ese cambio de color. Es decir, hay un posible sesgo de telediagnóstico y también, por supuesto, está en que podemos caer un error en la interpretación del motivo de consulta. ¿Vale? Por supuesto, podemos a lo mejor que no estamos interpretando bien lo que el paciente nos ha intentado transmitir. Asistenciales, por supuesto, no sustituye. Es decir, la odontología es una actividad eminentemente asistencial, es decir, necesitamos un trabajo manual, es decir, no estamos sustituyendo. Realmente lo que estamos es reduciendo las visitas al paciente y sacándole mayores partidos, porque nos da tiempo a estudiar y analizar con más tranquilidad cualquier paciente. Limitaciones tecnológicas, es decir, que necesitamos tener centros digitalizados, es decir, tenemos que invertir tanto en web, en plataformas, en aplicaciones de mensajería, con seguridad, no todo vale, en ciberseguridad. Económicas, porque sí, requieren también, requiere también una gran inversión. Del año pasado, en 2020, entre la adaptación que tuvimos que hacer de nuestras consultas en ese tipo de seguridad, más las aplicaciones, si queríamos más o menos digitalizarlo, pues realmente supone un gran esfuerzo. Otra aplicación que se ve es la económica, es decir, hay pocas webs que tengan teleconsultas de pago con plataformas de pago en el ámbito dental. Sí en medicina, pero no en el ámbito dental. Y es algo, si hacemos nuestro trabajo bien, por supuesto tiene su coste. Y lo último es la actitud, es decir, muchísimos de los profesionales no creen en este tipo de asistencia. Cuesta trabajo cambiar la dinámica de tener una persona encargada, por ejemplo, de hacer ese triaje, puede ser una higienista, puede ser un dentista, no tiene por qué ser, no puede ser un auxiliar o una recepcionista para ese tipo de consulta, pero sí que podemos tener una higienista entrenada, no para dar la respuesta, sino para hacer ese triaje, esa valoración y remitir al profesional más o menos responsable según el principal motivo de consulta del paciente. Y luego pasamos a la última parte, que es la seguridad y confidencialidad en odontología. En cuanto al tema de seguridad, estamos hablando de datos que, según nuestra Ley de Protección de Datos de 2018 y de los derechos digitales, todos los datos de salud que nos comunica el paciente, y los datos odontológicos son datos del estado de salud bucodental, son datos especialmente protegidos. Esto supone de que tienen que llevar un tratamiento diferente, es decir, sobre todo si estamos hablando de medio digital y si queremos establecer una comunicación entre ellos y los profesionales o entre nosotros mismos los profesionales. La principal, yo no soy un experto en ciberseguridad, pero más o menos lo que he revisado, es decir, cuando se produce el traspaso de información, es decir, de un archivo a cualquier otro dispositivo, ya sea a una nube o le estamos mandando a un teléfono móvil a un paciente o bien un correo, en ese tipo de traspaso es cuando se abre como un agujero de seguridad y en ese agujero de seguridad es cuando se puede filtrar ese tipo de información. Entonces, si se pierde ese tipo de información o llega a otro receptor, pues son datos específicos de salud, del estado bucodental de una persona, son un diagnóstico o plan de tratamiento, pues entonces sí que podemos tener algún serio problema. Entonces sí que es importante que todos esos datos de salud, cuando hagamos el traspaso, tienen que ir por ley, tienen que ir cifrados, es decir, eso tienen que ir encriptados, es decir, nuestros archivos a través de, hay muchísimas aplicaciones, desde un CIS comprimido con clave o muchísimas opciones, pero sí que tienen que transmitirse. No podemos mandarle a un paciente en un correo electrónico sus fotos directamente. No, esos archivos tienen que ir encriptados e encifrados y con una identificación de doble factor para que podamos descargárnoslos.
Esto si lo vemos, bueno, no sé si estáis acostumbrados, pero sí se están utilizando mucho, sobre todo con los centros radiológicos, cuando lo hacen ahí en Jaén, por ejemplo, en un centro radiológico que tenemos, siempre cuando recibimos los resultados, el paciente tiene su clave, incluso el profesional tiene su clave para descargar esos resultados. Nosotros en los centros tenemos que tener la responsabilidad de que tenemos la propiedad total de nuestros datos de nuestros pacientes. Tenemos que tener que garantizar que esos datos son nuestros. A bien, de una instalación local dentro de nuestro nuevo equipo, dentro de un servidor privado contratado o bien a través de una nube privada. Pero tenemos que ser nosotros los propietarios de ese archivo de datos de nuestros pacientes. Y tenemos que tener las claves de encriptación de ese tipo de usuarios. Es decir, también todo el personal de la clínica, dependiendo del perfil, pues tendrá acceso o no a esos datos de salud de los pacientes. Luego están lo que son los black box chats, que lo que hacen es un registro de la certificación de la recepción del mensaje, como que el mensaje ha llegado a ese receptor y marca el marca del tiempo. Todos estamos pensando en el WhatsApp, ¿no? Cuando se ha enviado y cuando nos ha llegado, pero ahora vemos qué es lo que pasará con WhatsApp. Y luego otras condiciones de seguridad que son los black hole chats, en los cuales, esto, por ejemplo, en el sistema público andaluz sí lo estamos utilizando, es decir, cuando mandamos una documentación a un paciente o una prueba radiológica, una radiología, en el momento es un enlace que dura 2 horas, tiene un tiempo, tiene una limitación de tiempo para que ese enlace desaparezca y desaparece incluso también cuando lo ha descargado el paciente, pero lo ha descargado a través de una clave que ha recibido a través de otra vía. Siempre tiene que haber una doble identificación por factor. ¿Qué pasa con la mayoría de las aplicaciones de mensajería instantánea? Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Telegram, de la mayoría de lo que tenemos más a mano y que realmente es lo que a día de hoy es lo que estamos utilizando. Pues que según nuestra Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos europea o la Ley de Protección de Datos americana, no cumplen las condiciones de seguridad para mandar ese tipo de archivos. No se puede enviar una información médica, una fotografía de un paciente, cualquier informe, no podemos enviarlo a través de WhatsApp, incluso la misma comunicación entre profesionales, que lo hacemos, pero no es legal. Y no es legal por 2 vías. Una vía porque WhatsApp no tiene lo que es el servidor, desconocemos dónde está el servidor de WhatsApp de esos datos, no somos propietarios de los datos que almacena WhatsApp en su servidor. Y por otra parte, WhatsApp te garantiza el cifrado extremo-extremo, pero es que no se mete en ese mensaje, pero no nos da esa propiedad de los datos de nuestros pacientes. Y por otro lado, no tenemos la seguridad de que ese WhatsApp, si nos equivocamos, y quizá aquí en Barcelona no haya ningún problema, pero yo en un pueblo, si voy mandando una información a un paciente y se lo enviando al vecino, eso me crea un problema, pero exagerado. Un plan de tratamiento con fotos de... Bueno, eso sería pues bastante grave, porque tiene que haber una identificación, ese archivo tiene que ir encriptado, y eso día a día, por hoy, WhatsApp no lo tiene, ni ninguna aplicación de mensajería instantánea que tenemos actualmente. Entonces, cuidado, es decir, pero sí existen ya muchas aplicaciones, cada vez más, aunque sea de pago, pero esas aplicaciones que sí que te mandan el mensaje, tanto a nivel profesional, por ejemplo, en Andalucía sí tenemos entre profesionales, la teleconsulta entre profesionales cifrada, incluso a través de consultas y pacientes, en la que ya sí puedes recibir el mensaje encriptado. Por supuesto, tenemos que tener el consentimiento de utilizar de forma digital los servicios clínicos que se prestan, es decir, por parte del paciente. Tenemos que identificarnos, al igual que nosotros, tenemos que identificar al paciente, que estamos mandando esa información al paciente adecuada y dándole esa identificación. Si, por ejemplo, estamos comunicándonos por correo electrónico, pues mandarlo a través de telefónico la clave para que pueda descifrar los archivos de ese correo electrónico. Tenemos que asegurarnos también, para que sea eficiente, que la persona a la que estamos estableciendo esa teleconsulta sepa monitorizar el dispositivo. Por ejemplo, si le estamos haciendo el telemonitoring, el SmileMate, ¿no? El separador, que sepa utilizarlo, que sepa más o menos controlar cuáles son cómo puede tomarse las fotos. Es decir, hay artículos y tutoriales de cómo hacer un vídeo, cómo tomar fotografías, registros de la boca para obtener un buen diagnóstico. E incluso los guías de rechazo que tienes, por ejemplo, el Dental Monitoring.
Y todo esto lo tenemos que tener o instruir al paciente para que esas consultas sean de calidad y que sean efectivas, ¿vale? Que no estemos perdiendo el tiempo. Y más o menos todo esto es todo, que yo, como he dicho, creo en ello porque si se hace bien, si se dedica tiempo, estamos haciendo una consulta de muchísima más calidad, mucho más eficiente, y la satisfacción del paciente cuando planteamos en una videollamada y estamos compartiendo pantalla de su plan de tratamiento, sus dudas, sin prisa, lo agradece muchísimo. Yo lo veo mucho más, con más sosiego y con más tranquilidad, y él se siente con toda seguridad de plantear todas las dudas sin ningún tipo de limitación. Realmente es gran eficiencia y la literatura lo dice, que son consultas muy eficientes. Lo único es eso, nunca vamos a sustituir el trabajo manual, únicamente estamos modificando pues, el circuito de entrada y el circuito asistencial. Y, por supuesto, la prevención, el potencial es la prevención, es decir, el mantenimiento de esos pacientes, todas esas revisiones que podemos hacer en tiempos posteriores se pueden hacer a través de una teleconsulta para ver cómo va. Y todo más, esto es más. Siento haberme pasado un poquillo del tiempo, ¿vale? Muchas gracias.